Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como todos los miércoles, estamos acá en este programa de Mentes, donde vamos a hablar un temita bien interesante, que es el autocontrol. Y como siempre, pues todas las noches me acompaña mi compañera, la psicóloga María del Pilar, que veo. María del Pilar, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Daniel, gracias, excelentemente bien, buenas noches a ti y a todos los televidentes, a todos los oyentes que a esta hora están conectados con nosotros, a todos los chicos ahí en Facebook Live, conectadísimos. Hoy, chéverísimos, nos acompaña también Daniel Medina, nuestro coach de cabecera, nuestro coach de vida y organizacional. Me encanta porque el tema de hoy, Daniel, ha sido un tema seleccionado por las personas que desde el primer programa han estado de mentes pendientes los miércoles 7 p.m. y el tema es cultiva el autocontrol. ¿Cómo lo ves? Respiraron un poquito profundo para poder, para poder decirlo con mucha claridad, ¿no es cierto? Mientras yo creo que Sí. todos van comenzando y se van poniendo cómodos acá con nosotros. Importante que nos dejen sus comentarios, cómo están, cómo se encuentran hoy y pues también de dónde nos escriben y cómo nos escuchan, ¿no? Cómo nos escuchan, cómo nos ven, si está todo ok, para así que quede como muy claro que está llegando el mensaje que queremos transmitir. Muy contento nuevamente de estar aquí pues esta noche y de poder tratar de dejar unos tipsitos y algunas cositas que hemos practicado y que hemos desarrollado pues con nuestros clientes, en las empresas también, y pues que tal vez a los que se están viendo les pueda servir mucho en la vida diaria. Esto aplica para todo, ¿no? Esto no es solo para la parte personal, ¿no? También puede servir para el trabajo, para las relaciones, ¿sí? Entonces, el autocontrol es una de las facetas más fáciles de explicar, diría yo, como estábamos hablando ahora, ¿no es cierto, María del Pilar? Pero Fáciles de vaya, explicar, vaya que... difíciles de aplicar. Sí, exacto. Entonces, le damos la bienvenida, ya tenemos aquí, miren, se nos están uniendo más gente, entonces, como siempre, esperamos sus Sí, qué comentarios. chévere. Les recordamos a todas las personas Bueno, que nos siguen, que dejen sus inquietudes, que también pues propongan temitas y programas que nosotros estamos aquí muy atentos, porque casi que el primero fue el único programa que lo decidimos nosotros, ¿no es cierto? Ya este programa, todos los demás programas los ha decidido las personas los elegí. que nos están viendo. Entonces, es bueno desde nuestro punto de vista poder aportar a todos aquellos que deseen aprender algún temita adicional o algunos tips adicionales en todo ese tema de desarrollo personal, ¿no es cierto? Perfecto, es así. Esos temas los hemos ido abordando por la misma solicitud de usted. Ya han llegado muchas personas, muchas gracias. Bienvenidos a todos por cumplir con esta cita todos los miércoles, 7 de la noche de Mentes. Autocontrol, ¿cómo cultivarlo? Daniel nos decía, qué fácil decirlo, qué difícil aplicarlo. Realmente es difícil, pero qué importante darle esa pausa, o como decía una película en esos días, esa coma a la vida de nosotros para poder pausarnos y continuar, ¿no? Y recontinuar. Entonces, ese autocontrol es esa habilidad de poder dominar, de poder manejar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras acciones. Es como ponerle ese freno de mano a todo eso. Entonces, qué fácil, como tú dices, decirlo, qué difícil aplicarlo, ¿cierto? Es que yo creo que la gente cuando piensa en el autocontrol, piensa de pronto tal vez en alguna sola faceta, ¿no? De pronto en el autocontrol emocional, pero también en autocontrolar nuestras acciones, nuestras retribuciones, nuestros pensamientos también, ¿no? Entonces, el autocontrol es algo como más holístico, más que tiene que ver desde muchos aspectos de nuestra vida, no solo desde una sola faceta. No, y es que aplica exacto para todas las áreas, para todas las áreas de ajuste de la vida de un ser, de un individuo. Mira que estamos casi siempre, las reacciones de nosotros, de las personas en cualquier ámbito, son instintivas, son primarias, son básicas. ¿A qué me refiero? De pronto a insultar, a agredir, a golpear, a ofender, a humillar, en muchos aspectos. De pronto uno reacciona siempre de una manera a veces violenta y es por eso, por esa falta de autocontrol, a esas
a esas reacciones primarias a lo que le debemos poner un poquito de pausa. Y estamos hablando en todo, Daniel, no solo en la vida personal, en la vida social. ¿Cuántos errores nos evitaríamos si le pusiéramos esa pausa, ese control a situaciones en el entorno laboral, en el entorno familiar, en el entorno de pareja, que es donde menos freno le ponemos a la cosa? Y Entonces, más ahora con este encierro, ¿no? Más lo necesitamos. uff, claro, porque afloran muchas emociones, toda esa cantidad de emociones en esas cuatro paredes, viviendo otras situaciones que normalmente la gente no vivía sino por ratos. Entonces, eso es bien sumamente complicado. Entonces, lo que queremos es, es generar de pronto como esos tipsitos. No quiere decir que es que seamos pues el autodominio a flor de piel, practicamos, intentamos practicarlo y queremos que desde el poco conocimiento que se tiene, compartirlo de esa manera tan de pronto solidaria y queremos escucharlo a ustedes también y que nos escriban. Ahí yo veo que ya muchas personas se han conectado, están con nosotros y qué rico que también nos compartan sus vivencias para que nos rimamos acá un poco. No, y que también nos compartan sus trucos y sus tips, cómo hacen para aguantar esas emociones básicas, como tú decías, que nos compartan, porque pues nosotros vamos aquí a hablar unos cuantos, pero mucha gente que nos está viendo tiene otros también que tal vez nosotros no hemos aplicado o no nos hemos enterado y que nos pueda retroalimentar a todos, ¿no? Entonces, es bastante interesante que ustedes también nos dejen sus comentarios y compartan. Yo quiero hacerles una invitación, que nos sigan también en el canal de YouTube. Vamos a ver si más adelante vamos a seguir haciendo en vivos a través de YouTube, ¿no es cierto, María del Pilar? Tal vez vamos a ver cómo nos va, sí, señor. Sí, entonces la idea es que nos sigan por el canal de YouTube también, @DanielMCoach, me pueden encontrar a mí, y María del Pilar Quevedo Morales, ahí ustedes escriben en YouTube y ahí ustedes encuentran, le dan suscribir y pues nos pueden seguir para otros contenidos, porque María del Pilar yo la sigo y ella pone otros contenidos que yo estoy muy atento también a eso. Entonces yo también pongo más contenido, entonces para que estén pendientes de esos temas. Entonces ahora sí nos... ¿Cómo? Hay personitas, si tú quieres, saludamos a las personas que han ingresado, qué chévere, han ingresado personas nuevas, veo también gente que se sostiene, Mónica Almario, qué chévere, veo gente que se sostiene como para darles el saludito y ahí sí empezar de lleno con la temática para... Sí, si tú quieres. Sí, me parece bien, claro, saludemos a aquellos que siempre han estado con nosotros y nos han acompañado desde el comienzo. Han dejado comentarios, yo no me están saliendo a mí. ¿No ves? Pues yo veo algunos comentarios de Mónica Almario. Listos, me dice doña Lucrecia Vargas. Tranquila. Saluda porque yo acá no los veo, la verdad, no los veo. Entonces tú puedes saludar. Sí, no, de pronto están saliendo desde mi fanpage, porque como estamos desde tu fanpage, a Sandra Lorena Tejada, excelente, felicitaciones, muchas gracias. A Geraldine Palomino desde Paicol, qué chévere. Y Una Vida con Propósito, los saludamos. De pronto estamos desde mi parte, pero entonces vamos ahorita a empezar a saludar desde la fanpage de Daniel. Daniel, para empezar a hablar de cómo cultivar ese autocontrol, no sé si está bien empezar a hablar de la fuerza de voluntad. De la fuerza de voluntad, perdón, aquí en vivo todo puede suceder. Esto ya es una realidad. Recuerde que esto es una charla como cualquier otra, ¿no? Esto no es nada, no se pueden pasar muchos imprevistos, no se preocupe. Sí, claro. Con tanta cosa que hay previo a esto y tantas actividades, entonces uno tiene como un orden de todo lo que va a realizar y mira, se nos escapó ya conectar el cargador del computador. Entonces les hablaba de esa fuerza de voluntad, algo sencillísimo, o sea, nada, no se me había olvidado nada. Ah, sí, algo ahí como que puede pasar, ¿no? Bueno, les hablaba de esa fuerza, ahí está entrando también Martica, Cuellar, besitos a Marta, y les digo, esa fuerza de voluntad, no sé, Daniel, ¿tú qué opinas? Que esa fuerza de voluntad es ese músculo, lo podemos llamar así, un músculo tan difícil de trabajar. Cuando se entrena a pesas, hay músculos más fáciles de entrenar que otros. Cuando hablamos ya de fuerza de voluntad, es un músculo tan complicado de trabajar porque es lo último que se maneja, o sea, es el último recurso que se puede como moldear, ¿no? Sí, o sea, es que como básicamente es como el comienzo de todo lo que implica una acción, ¿no? Esa voluntad hacia qué.
hacia detener algo que implica también accionar o hacia seguir a un cierto punto o hacia movernos hacia algo o hacia querer conseguir algo, ¿sí? Entonces, la fuerza de voluntad, incluso hemos tocado en temas anteriores lo que tiene que ver con la autoconciencia, ¿no? Y eso es una parte importante para nosotros poder llegar a un autocontrol bastante apropiado, diría yo, pues no del todo perfecto, pero bastante apropiado. Y la fuerza de voluntad, pues es como el pilar del autocontrol, de donde inicia pues todo este tema de uno saber manejar o saber o tener el dominio propio, lo que llaman, ¿no? El dominio propio en todas las facetas de nuestra vida. ¿Qué es lo charro de la fuerza de voluntad? Que tiene como fecha de caducidad. O es como una batería que se descarga en el día a día en la medida en que tú tomes muchas decisiones y te compliques mucho y ¿qué me pongo, verde o blanco? ¿Qué quiero comer? ¿Huevo o pollo? Entre más decisiones tomes en el día, como que esa batería se va descargando como la del celular, ¿no? Entonces, y hay que entender que la fuerza de voluntad tiene fecha de caducidad. Ejemplo, muchas veces las personas queremos empezar una rutina de ejercicio, por decir, para bajar de peso, para estar saludable. Y la gente los primeros 2 días o 3 días eso compran su pinta, hablo de mujeres, ¿no? Nos compramos la pinta para ir a entrenar, incluso pagamos todo, si es en gimnasio, se paga todo el mes de gimnasio si se puede, pero uno va por ahí 1 o 2 días, porque es que la fuerza de voluntad dura eso. Entonces, detrás de esa fuerza de voluntad hay que crear un hábito, hay que crear la disciplina, hay que automatizar en el cerebro, generar esas nuevas conexiones neuronales para hay que hacerlo a pesar de que van a haber días en que yo no quiera porque la fuerza de voluntad funciona así. Van a haber días que yo no quiero, pero debo hacerlo. Entonces, ahí ya hablamos de otra cosa, de hábitos, de disciplina, para obtener resultados. Pero entre menos nos compliquemos, entre más rápido tomemos decisiones, entre menos elijamos qué hago, ahora sí, ahora no, o tomo esto, no tomo, entre menos nos compliquemos con esos temitas así, como que la batería en el día nos va a durar un poquito más para tomar las decisiones más importantes y más trascendentales, ¿sí? Para tener una muy buena fuerza de voluntad para las decisiones de verdad trascendentales que van a marcar mi vida. Bueno, continuamos otra vez en vivo. La verdad que tuvimos aquí unos inconvenientes con el tema pues de todo lo que es el internet, y hoy en día pues como todo el mundo está conectado, ¿no? Pues básicamente sí, es lo que más, lo más probable que puede pasar. Entonces nos cortamos y quedamos como un poquito hablando solos, pero ahí queda grabado. Como no nos cuenta. Ahí queda grabado, eso es lo importante. Y pues continuamos y vamos a seguir hablando de este tema del autocontrol. No sé si estamos un segundito mientras yo comparto y tú compartes también el video. Sí, sí, exacto, ahí estoy compartiéndote el link para que la gente se me conecte nuevamente. Solo estamos desde la fanpage de Consulting, ¿sí? De tu fanpage. De Coaching and Consulting, Daniel M. Coach, lo pueden buscar, @Daniel M. Coach. Ahí me pueden encontrar. Entonces, espera, miramos, compartimos. Yo creo que... Para volver otra vez, para volver porque... Sí, para meternos otra vez en el tema. Estamos muy motivados con lo que estamos haciendo. Yo estaba encantada echando carreta aquí, que estábamos hablando del tema de la fuerza de voluntad. Esperamos que la gente se nos una nuevamente aquí en el tema hoy de cómo cultivar el autocontrol, y hablamos largo rato sobre la fuerza de voluntad, pero hasta ahí se nos cortó, Daniel. Ahí sí, pero igual ese tema está bastante chévere, entonces yo por mí, que lo repitas, porque ibas a hablarlo de la zona de confort, ¿no? Cómo es importante empezar a salir de esa zona de confort para llegar a una zona bastante interesante que ahora nos la vas a contar cuáles son esos pasos. Y bueno, pues continuamos, no está de más también repetirlo, con eso ahí yo voy aprendiendo también otras cositas y va quedando más en mi cabeza todo lo que nos estás enseñando. Entonces, yo creo que queriendo compartir nuevamente. Listo, a ver si lo puedo compartir y listo. Okay, sí, se me hizo raro que un momento como que se nos fuera, ¿no? Se nos fuera la gente y yo, ¿qué pasó? Sí,
Claro, es que estábamos ya fuera, estábamos fuera. Sí. Pero qué maravilloso tenerlos a todos aquí. Es la primera vez que se nos corta el programa. Lo vamos a votar nuevamente. No pasa nada. Aquí estamos de nuevo. Conéctense, por favor. Ahí ya veo la gente que se me está conectando. Bien, bien, bien. Entonces hablábamos de esa fuerza de voluntad, de ese músculo difícil, de trabajar para poder tomar esas decisiones, esa batería que nos descarga todo el día si tomamos muchísimas, muchísimas decisiones. Les explicaba que cómo, esa técnica de cómo practicar el autocontrol, cómo practicarlo. A ver, muchachos, les decía que lo primero era elegir lo mejor. Debemos saber elegir qué es lo mejor para nosotros. Yo les decía, bueno, analicemos si eso es una necesidad o es un deseo. Si es una necesidad o un deseo, tú tienes que tener claro para poder tomar esa decisión, para no errar, para no irnos al exceso del deseo, pues. Entonces, mira lo importante que antes de reaccionar a ese estímulo, antes de responder de una manera abrupta, violenta, quizás por instinto primario, lo primero que debemos hacer es pensar, o es una necesidad o es un deseo. Y ahí de pronto tomaremos mejores decisiones. ¿Cierto, Daniel? ¿Qué opinas? Es como el tema de la autogratificación, ¿no es cierto, María del Pilar? Es como aguantarnos sí. ese impulso que nosotros tenemos hacia algo que supuestamente consideramos que, entre comillas, necesitamos, ¿no? Por eso es importante lo que tú dices, diferenciar entre el deseo y la necesidad, entre lo vital y lo que realmente no nos puede aportar, o puede ser algo que lo podríamos tener, pero no lo necesitamos ahora, no es algo urgente, algo importante también, ¿no? Sí, entonces mira lo importante, mira cómo lo importante es que estaba aquí conectada porque van tranquila que este es en vivo, aquí todo es posible. No, y en los programas que vienen no va a ser la primera vez que nos vamos a salir del aire y vamos a quedar hablando solos, entonces ahí ya vamos cogiendo experiencia. Y mira que nos habían dado unos tips muy lindos en el primer en vivo de hoy, de cómo realmente respirar, de cómo realmente no soltar, de contar. Alguien decía, ahí había alguien contar hasta mí nada más, ¿no? Eso sí, téngalo por seguro que por lo menos la rabia se le va a ir, contar hasta mí. Sí, se le va a ir. Total. Mira que otro de los temas que yo tocaba en el momento en que hablamos los dos solitos acá, cómo explorar. Le estamos adelantando el cuento a los que van uniendo, ¿no? Le estamos adelantando el cuento. Un pequeño resumen. Pongámoslo al día, sí, porque nos pusimos a echar rulos solo usted y yo, entonces no. Mira, ¿cómo exploramos? Explorar esa zona de confort. ¿Qué tan capaces somos de salirnos de nuestro momento de conformidad, de donde estamos como tan cómodos? Explorar esa zona de confort implica muchas veces irnos despacio, cambiar poco a poco, no es todo de una, no hay que tomar todo a la ligera y ya querer cambiar hoy muchas cosas, no, tienes que ir despacio, cambiar las cosas poco a poco, en la medida en que uno va logrando cosas, va sintiendo esa gratificación y no va por más y va por más, principalmente pequeños objetivos semanales, en el mes uno va mirando objetivos grandes, ya mejores resultados. Cuando uno sale de esa zona de confort hay que entender que uno sale de una zona en la que uno es cómodo y entra a una zona de aprendizaje donde uno está aprendiendo todo el tiempo, luego pasa a la zona de pánico donde uno se quiere devolver o donde uno ya no quiere seguir porque qué miedo, que se paniquea, como dice la gente normalmente, sin saber que estamos a un pasito de llegar a la zona mágica, a la zona donde ya uno aprende nuevas cosas, a la zona donde listo, lo superé, lo manejé, lo viví, lo entendí, lo asumí. Y finalmente lo que tú haces es ampliar tu zona de confort. Entonces, no nos preocupemos en querer cambiar todo de una, tener autocontrol, es eso, controlar los excesos, ni muy poquito ni muy bastante. O sea, intentamos ir poco a poco, sin excedernos en los excesos. Vamos todo bien allá, ¿cierto? Sí, es que te perdí en la imagen, entonces por eso les decía a las personas si me escuchaban, si estaban escuchando, por favor que me hicieran un comentario. Yo quiero que antes de que sigas, María Pilar, invitar a la gente a que nos diga cuál es ese momento
difícil o esa situación difícil que no pueden controlar. Para unos puede ser la comida, ¿no? Para otros puede ser algún tipo de emoción, pensamiento, no sé. Que la gente nos escriba cuál es esa cosa que dice, oh, que como que me domina, como que me controla, ¿no? ¿Cuál es la tuya? Cuéntanos cuál es la tuya aquí entre nosotros nomás, cuéntanos. Uy, pues de tantas. No, mire que sí, mire que una suele ser, por ejemplo, el tema que estoy haciendo algo, una actividad, ¿sí? Un trabajo o algo, y hay veces como que necesito terminarlo, necesito hacer eso como para sentirme como que ya queda a gusto. Realizado. Sí, como que ya, bueno, cumplí con mi meta y resulta que hay veces está bastante lejos o estoy todavía bastante, me queda muy difícil. Entonces muy seguramente en ese momento no lo voy a terminar, pero yo digo, no, yo le quiero ganar, yo le quiero ganar. Entonces eso es una etapa de que uno no se puede controlar y se deja llevar tal vez por el impulso de que tiene que terminar eso, de que tiene que dejar de hacer algo. Y muchas veces olvida uno otras cosas importantes, ¿no? Que tiene y que muy probablemente pueda seguir haciendo esa actividad uno después. Otra cosa importante, por ejemplo, a mí en la comida, el pan, María Pilar. A mí el pan, eso me domina. Así, yo casi no me puedo controlar con eso. Tráigame un pancito acá para el muchacho, sí. A ver. Yo no, cualquier comida no, soy a dieta. Me traen un pan, bueno, pues un pan, ¿qué más da? Un pan menos, un pan más. Sí, entonces. ¿Necesidad o deseo? Ajá, exacto. Y ese es el deseo, puro deseo. Ni siquiera uno muchas veces tiene hambre, pero no, tiene uno que comerse eso, porque es lo que a uno le gusta y es lo que uno desea y se siente uno realizado y pues no es muy saludable que sea, ¿no? Entonces eso es bueno y que la gente nos comente también cuáles son esos deseos ahí por ahí, pues no tan oscuros, pero sí por ahí que tienen de vez en cuando que se dejan llevar, ¿no es cierto? ¿Y el tuyo, María Pilar, cuál es? Sí, así. Aparte del cafecito y ese tema. El cafecito en leche con P. Ya todos conocemos a María Pilar, cafecito en leche. Sí, no, claro, hay muchas cosas, pero mire que a veces esa obsesión por hacer uno las cosas bien, por querer uno terminar, porque normalmente yo me programo y me pongo metas diarias, yo tengo mi cronograma aquí de actividades, no sé si lo pueda mostrar. Vamos a ver si me lo permite acá. Yo me programo en el mes y en el día todas las actividades. Entonces me encanta hacer, como antes era súper fresca y relajada, entonces a mí no me afectaba nada, pero llegó un momento en que empecé a preocuparme mucho por ser muy organizada, por ser muy obsesiva, entonces ya me fui al otro extremo. Yo ahora soy al contrario. Ya rayo entero. Yo ahora soy al contrario, ya ahora soy más relajado y fresco que antes sí era así todo súper perfecto, la perfección y no, ya me fui calmando y ya me tomo mi agüita y cuento hasta 1000, ya cuento hasta 1000 y me relajo. Sí, ya estamos en la mía estoy volviendo, ya estoy volviendo otra vez a mi relato. ¿Por qué? Porque es que no manejar y no tener ese autocontrol, mira, no solamente te va a envejecer más rápidamente, que te vas a empezar a envejecer, tus neuronas se te van a envejecer más rápidamente, vas a generar envejecimiento prematuro. Ay, Mónica, hoy sí pudimos, etapas de aprendizaje, muy bien. Exacto. Sí, bueno. Entonces, sí, muy bien. Entonces, si sé que todo eso me va a afectar, me voy a enfermar, voy a generar otra sintomatología, hombre, pues cójala suave, vaya tranquilo, eso sí, programada sí, muy bien, pero sin irme a ese extremo de que no puedo, tengo que controlar todo, que tengo que controlar cómo hablan, qué dicen, cómo miran, todo, no, porque ahí sí ya no vamos a poder ser felices y la felicidad es otra cosa. La felicidad es estar en ese constante aprendizaje, lo que hablábamos hace 8 días, y es aprender a responder, simplemente es esa reacción tuya, esa respuesta tuya ante ese estímulo, ante ese evento, ante esa situación. El autocontrol es esa forma en que tú respondes, cómo lo estás respondiendo. O eres impulsivo, como yo les decía, con ese instinto primario, o de verdad estás dándote ese lapsito, dándote ese tiempito, dijo Janet, respirando,
hasta 1000, tomando agua, dando una vueltica, no sé. Y Entonces, te es lo que vale. interrumpo acá, y acá hicieron Dime. un dato bien importante, Jason, y es con el tema del celular, ¿no? El celular nos pone a prueba del autocontrol muy importante. Dice, el mal uso del celular durante una actividad, el cual hace que nos concentremos y no rindamos de manera óptima en lo que estamos realizando. Y el celular nos pone a prueba constantemente el autocontrol, porque muchas veces nos obsesionamos con el mensaje, con las llamadas, con el trabajo, lo uno, lo otro, los grupos, ¿no? 500 grupos que podríamos tener en el celular, entonces, una locura. Y eso es muy buen apunte de Jason Buitrago. Muchas gracias. Qué pena interrumpirte, María Pilar. Creo que no te preocupes, qué bueno, creo que nos salimos nuevamente del en vivo. No, aquí yo estoy viendo, hay gente conectada. Listo. Yo soy la equivoca. Sí, yo Listo. veo aquí gente conectada. ¿Sí? Si nos ¿Vamos escuchan, bien? por favor, Vamos nos bien. escriben. A ver. Perfecto. Entonces, no, sí, Listo. estamos en vivo, estamos Bueno, ahí. listo. Listo. Me está llegando en remoto la información, me está llegando tarde, listo. Entonces sí, tiene toda la razón, el celular es un estímulo externo que nos interrumpe, que no nos deja avanzar. Entonces hay que tener ese control para uno darle, o sea, ¿qué le tienes que dar prioridad? Y date orden. Miren, más, a mí me ha tocado activar la aplicación que me dice cuánto tiempo llevo usando el celular el día de hoy. Bien chévere. Puede que me la pases ahí por WhatsApp, por favor, que es bueno. No sabía que existía una de esas. Y entonces yo digo, uy, llevo tantos minutos, tantas horas, incluso, o a veces él me bloquea, yo le pongo tantas horas al día y ya me dice, te quedan 15 minutos. Y yo, todo esto está... Bien chévere para que la compartas con las personas que están acá viendo, no las compartas también porque eso. Y cuando uno cae en cuenta de todo ese tiempo, ¿no? Es cuando uno dice, oiga, ¿cómo me está dominando esa herramienta? ¿Cómo me está controlando? ¿Sí? Pero mira que ya estás empezando a ser consciente de ese autocontrol. Sí, y esas herramientas son importantes para el tema de la productividad porque muchas veces uno dice, no, llevo solo 10 minutos, media hora. Mentira, ya han pasado 2 horas. Pero como uno está tan enganchado con eso, tan metido en el tema, entonces se le pasa el tiempo volando. Pero es chévere esa herramienta y nos la vas a compartir para que nosotros podamos utilizarla. Bueno, pues estoy buscándola, no la encuentro, pero yo se las dejo ahí después. Después no la escribe y la puede escribir en el grupo y todo. Exacto, bien. Entonces, muy chévere, qué rico. Ya estamos siendo como entendiéndonos esa parte. Es simplemente analizar esa respuesta para cultivar ese autocontrol, es esa reacción. ¿Cuál es la reacción que yo estoy tomando ante cierto evento, ante cierta situación o ante cierto estímulo? El éxito está en ese lapso, en ese momento. ¿Cómo está respondiendo? Yo sé que normalmente todos respondemos de manera muy abrupta, ¿sí? E instinto primario se nos activa ahí. Entonces uno bla, y reacciona de una manera en la que no debe reaccionar. Y no importa si volvemos y caemos en el error. Analiza la próxima vez cómo responderías tú. Y uno poco a poco va dándole modificación a esa conducta, va cambiando ese lapso entre el estímulo y mi respuesta. Ajá, correcto, sí. Lo otro que yo les iba a proponer, Daniel, y mira que estoy aplicándolo, es resistir 10 minutos. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes ese impulso de ver el celular mientras estás trabajando y te has propuesto en media mañana hacer un informe, resiste. Entonces, cuando ya te dé el impulso de mirar el celular, resiste 10 minutos. No, solo 10 minutos. Y cuando pasen esos 10 minutos, uno realmente, como ya lo pude dominar, uno no lo quiere mirar. O tengo un deseo de comerme algo así que me engorde, algo muy caro, con mucho carbohidrato. Entonces uno así no le da culpa, cargo de conciencia con esa hora de cardio que hizo uno en la mañana. Entonces... que ahí la pierde toda, ¿no? Sí, total, no. Entonces, no, espera 10 minutos a ver si te pasa el deseo, ¿sí? Y en 10 minutos vemos a ver qué hacemos. Pero resiste 10 minutos a ver qué pasa. Si uno puede resistir esos primeros 10 minutos, uno puede tener ese control, esa fuerza de voluntad para decirle más rápido no. O más bien lo quiero en estas dosis.
pero en el primer impulso resiste 10 minutos. Y es muy chévere, muy interesante cuando las personas vienen con ese tema del autocontrol, de que no pueden hacer algo. Es tener una agenda del contenido de las cosas importantes que uno necesita, ¿no? En el día de hoy voy a hacer esto, lo otro, aquello. Entonces uno sabe que todo lo que esté fuera de lo que uno tiene agendado como importante, lo está sacando uno fuera del control, porque se supone que eso que usted hizo es lo que usted sabe, lo hizo a conciencia, es lo que necesita y debe hacer, pero todo lo que esté fuera de eso, ya lo está sacando uno de ese control, de ese itinerario que uno hizo pues a conciencia, y ya lo demás ya es puro deseo, y ya es un cuento ahí que no tiene nada que ver con lo que uno realmente necesita. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, mira, ahí vamos ya evacuando y avanzando. ¿Qué tips así podemos dejar básicos, Daniela? Sí. Bueno, yo creo que yo aquí tengo unas cositas, un tip importante que es como básicamente balancear los pensamientos, los sentimientos con las emociones, ¿no? En los pensamientos, ¿qué es lo que nosotros básicamente queremos o hemos planeado sobre algo? Cualquier cosa que nosotros tengamos en mente. ¿Qué sentimos sobre eso que estamos haciendo? Porque cuando uno se sale de control, cuando uno no tiene el control, uno instintivamente, en las emociones, en lo que siente uno emocionalmente, se da cuenta que uno está cometiendo un error. Por ejemplo, hice ejercicio, lo que tú decías, y entonces si le dan a uno el carbohidrato, la grasita, la azúcar, uno en el fondo, uno sabe que eso está mal. Cuando uno hace un escaneo emocional de qué va a pasar al comerse eso, o al hacer ese tipo de cosas que no debes hacer, que te controlan, que te quitan ese dominio propio, pues uno lo va a sentir. Entonces, muy importante prestar atención a eso que nosotros pensamos, a esa emoción, y qué acciones estamos tomando, y sobre todo, hacia dónde nos están llevando. Y es muy fácil, cuando uno hace ese ejercicio de conciencia sobre esas acciones que uno está tomando, uno inmediatamente sabe qué es lo que, hacia dónde lo está llevando, si es negativo o es positivo, si es lo que uno necesita, si es lo que uno realmente quería, y no un simple deseo o un simple gusto. Entonces yo creo que es como tratar de alinear esos tres aspectos, la mente, los sentimientos y las acciones. Y otro aspecto importante, de pronto, la resiliencia, ¿no? Y tú lo nombraste. La resiliencia es muy importante, y es cómo nosotros aguantamos y cómo soportamos muchas cosas. Y lo de aguantarse y soportar tiene que ver desde el punto de vista mental, también desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista emocional. Porque aguantarse esa comida que a uno le gusta, el cambiar el ejercicio por los carbohidratos, entonces, sí, estoy bien. Poner el ejercicio primero por encima de los carbohidratos, eso es un ejercicio de resiliencia, de aguante. Aunque parezca simple, es bastante complejo, ¿sí? Es bastante difícil de aplicar. Entonces, la resiliencia y el instinto de como conservación básico, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder tener la vida que queremos, para poder tener lo que realmente necesitamos? Cuando nosotros hacemos eso, inmediatamente dejamos los deseos por fuera y nos dedicamos y nos ponemos atención a lo urgente, a lo realmente importante. Total. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Daniel. Tienes toda la razón, y mira cómo le vamos dando ya ese orden de ideas al tema del autocontrol. Tú nos has dado unas estrategias muy interesantes. Yo les traigo 3 más. Ajá. Ahí como para aplicar, y creo que en el primer envío que hicimos hoy nos lo nombraban.
yoga, todo ese tema que tú lo puedas manejar, la meditación, en el momento en que tú aprendas a ser más consciente, en el momento en que tú aprendas a escuchar más tu yo interior, tus pensamientos, en que pueda darle como un norte a esos pensamientos casi 95.000 diarios que uno tiene, entonces cómo le empieza a dar uno prioridad, qué sí es importante, qué es urgente, por qué estoy pensando esto me está haciendo daño, para qué me siento aquí en este pensamiento, entonces eso me tranquiliza, la meditación o ese momento en que tú tengas contigo mismo de oración, bueno, como cada quien lo quiera ver, me hace más humano para yo poder elegir mejor, para tomar buenas decisiones y elegir mis mejores decisiones. Además, me permite dar una mejor respuesta a ese estímulo, me permite reaccionar de una mejor manera a ese estímulo que me quiere de pronto desubicar o que no me quiere desubicar, sino que yo fui quien permití desubicarme. Entonces, esa meditación me permite hacer esa coma, vuelvo y repito, lo escuché esa semana en la película El vendedor de sueños y me pareció muy bonito. Yo también la escuché. Yo también la escuché, ¿sí? También escuché eso. De hecho, hasta más adelantico me la vi, pero no me la terminé de ver. Pero se veía muy buena. Y escuché eso bien importante. Yo apenas dijiste eso y se me vino a la mente la película. Y pues la gente que tiene Netflix, ahí la pueden ver, ¿no? Está muy buena. Muy bonita. Muy buena. Y ver cómo tú le puedes poner esa comita para que hagas esa pausa y tomes buenas decisiones y no a la carrera, o sea, que tú realmente respondas de manera correcta a ese estímulo sin tener que ofender tanto, que lastimar tanto, que herirte tanto. El otro punto importante es entender, no juzgar. Es más fácil juzgar que ser empático, ponerme tantico en el lugar del otro, pensar por qué el otro reacciona así, pensar por qué él de pronto me dice esas cosas o por qué me está juzgando de esa manera. Entonces, en el momento en que yo realmente empiezo a entender un poco más el otro, empiezo a sentir como el otro, entonces empiezo a responder de una mejor manera. Pero entonces, ¿cómo fluye eso? Primero, entender mis emociones y segundo, darle una buena gestión a mis emociones. Para poder pasar al tercer punto, que es ser empático, ¿sí? O ponerme en el lugar del otro. Claro. Finalmente, dime. Sí, pasas a la motivación, a la empatía y a mejorar todas las relaciones sociales, ¿no? Mis habilidades sociales, sí, mis habilidades sociales, exacto. Y por último, eso me va a lograr, a mejorar, a lograr que yo obtenga mejores resultados. Eso me retarda ese lapso, me permite retardar ese lapso para yo tener una mejor respuesta. O sea, ahí sí, espere 10 minutos, ¿sí? Espere un momento para que mi respuesta sea más satisfactoria, sea mucho mejor, que no sea la respuesta de mi ser primitivo, sino que yo respondí, golpeé, agredí, ofendí, no, sino que me pude dar ese lujo de respirar, de pensar y reaccionar de la mejor manera. O sea, yo no fui presa de mis emociones, sino que yo reaccioné como yo pensé y quise y programé que fuera. Entonces me parece genial. Sí, claro, y definitivamente ahí es donde uno dice, es la capacidad ya de hacerse cargo de todo lo que uno hace, ¿no? Ya uno no puede estar echándole culpas de que fue que no, es que en ese momento me puse bravo, o esa persona me insultó, o eso era lo que yo quería y sucedió simplemente, ¿no? Y ya es como, lo que pasa es que es muy difícil porque muchas personas no quieren asumir ese control, porque ese control requiere una responsabilidad. Ese control nos da un poder y nos empodera, nos da empoderamiento. Pero el empoderamiento... ¿Y es que control? Sí. Qué pena que y es que control es igual a poder. Claro. Cuando entonces, tú te controlas, ese es tu poder, esa es la fuerza. Sí. Y ese poder es como dicen las películas de superhéroes, ¿no? Conlleva una gran responsabilidad. Más poder, más responsabilidad. Entonces, por eso muchas personas le sacan como el cuerpito del tema del autocontrol y toda la culpa se lo echan a las emociones básicas y a los demás, al vecino, al gobierno, a las otras personas y no a ellos mismos, ¿no? Yo siempre hago unos ejercicios de escala, siempre poner en escala las cosas que uno quiere tener bajo control. Por ejemplo, ¿cuánto realmente quieres eso que supuestamente quieres? De 1 a 10, ¿cuánto realmente lo quieres? Entonces, cuando uno hace ese trabajo, empieza a hacer un trabajo de autoconciencia. ¿Cuánto realmente quieres? No, es que yo quiero hacer eso o quiero tener eso. Un 6. No sirve. O sea, no es realmente lo que tú necesitas. ¿Sí? Si tienes un 9, un 10, bueno,
hagámoslo. ¿Cuál es el placer que obtienes al hacer eso? Y contra cuál es el dolor que podrías conseguir o podrías tener al no conseguir eso. Porque muchas cosas que nosotros hacemos son, básicamente no son muy necesarias y entonces nos enfocamos simplemente en el placer que nos causa o en el momento corto nada más de obtenerlas. Y entonces la agresión en un conflicto puede generarnos en un comienzo placer, el gritar, el agredir, pero entonces, ¿qué voy a perder yo con eso? Por eso es importante ir evaluando cómo todas esas situaciones que uno tiene, en qué sentido son tan necesarias o en qué sentido no. Y ahí uno ya va empezando a tomar el control porque dice, hombre, yo decido no hacer esto, yo decido hacer esto. Pero entonces uno ya tiene claro cuáles son las consecuencias de ese acto o de esa no acción, porque puedes uno decir, no, yo hoy no decido ir al trabajo, y uno dice, tomé la decisión. Ah, bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no ir al trabajo? O de no hacer ese proyecto, o de no hacer esa tarea. Entonces, el poder que uno tiene del autocontrol es bastante grande, porque así mismo como cuando a uno le va bien, pues uno tiene toda la responsabilidad y toda la capacidad. Se nos fue María del Pilar, se nos desconectó. Yo creo que ahora vuelve. Entonces, como te venía diciendo y como les venía diciendo, es muy importante siempre asumir ese control y ese poder para, pues, definitivamente entender qué es lo que realmente uno quiere, cuáles son las consecuencias de hacer algo y cuáles son las consecuencias de no hacerlo, cuál es el dolor y cuál es la felicidad que le va a causar eso. Así que esto es uno de los aspectos importantes, como dije anteriormente, es el empoderamiento que nos da el autocontrol. Y yo lo venía hablando ya en temas atrás, la importancia de el control para poder empoderarse en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, tomamos la decisión de nosotros hacer o no hacer algo. Ya aquí llegó María del Pilar, entonces le estaba diciendo que te me has perdido, te lo fuiste un momentico, pero ya volviste. Entonces, yo creo que no tuve ni idea qué pasó. Si no vuelve, entonces yo termino acá con las personas, no hay problema, pero no, gracias a Dios aquí ya volviste. Entonces, le estaba diciendo a la gente lo importante del empoderamiento, del autocontrol que nos da empoderamiento. Y el empoderamiento es básicamente una sensación bastante desahogadora y bastante de libertad, ¿no? De saber que uno, ya sea para bien o para mal, todo lo que sucede lo ha obtenido uno. Y qué más que en los triunfos donde uno se cuenta, yo lo hice, fue porque yo lo decidí, porque yo tomé las acciones y los movimientos necesarios para poder lograr conseguir algo. Total. Yo te seguí escuchando ahí, Daniel, no te preocupes que yo estoy en vivo y estaba conectadísima contigo, escuchándote. Bueno. Así como para de pronto cerrar mis conceptos y finalizar, una frase que me gustó muchísimo de un economista, John Kane, él dice, tus segundos pensamientos suelen ser mejores que los primeros. Entonces, ¿por qué lo dejamos a colación? Porque casi siempre los segundos pensamientos ya hemos reaccionado de una mejor manera, lo hemos analizado, hemos manejado ya el autocontrol. Entonces, tus segundos pensamientos suelen ser mejor que los primeros. Ahí dejo mi... Interesante. Y básicamente eso nos lleva al final a decir que cuando uno piensa, cuando uno es más consciente, definitivamente toma mejores decisiones, ¿no? Y el autocontrol es la capacidad de uno entender las herramientas que uno tiene, las fortalezas, las debilidades, en qué puede uno mejorar para tomar las mejores decisiones. Entonces, es una frase bien chévere y a todos nos queda para un poquito resumir todo lo que hemos hablado, ¿no?
Sí, es verdad, y de esa manera vamos a tener como esa tranquilidad, esa capacidad de yo poder inspirar también a la gente, porque en la medida en que yo pueda tener autocontrol, en que pueda mejorar, en ponerle freno un poco a esas emociones, a esas cosas que están así saliendo de locura, entonces yo puedo generar una capacidad, esa capacidad de poder elegir, esa capacidad de poder inspirar, de inspirar a la gente también, de poder mejorar mi entorno laboral, de poder mejorar mi entorno familiar, de poder mejorar mi entorno de pareja, mi vida social. Entonces, mira qué bonito y cómo eso nos afecta y nos mejora todas las áreas. Vea cómo nos puede cambiar trascendentalmente la vida y nos puede conducir al éxito y a la felicidad. Claro, es que generalmente todas esas como esas desbalances que vivimos nosotros en nuestra vida tiene que ver mucho con el autocontrol, que muchas veces soltamos las riendas de muchas áreas de nuestra vida que suceda y ande por ahí libre en nuestra vida sentimental, familiar, en nuestro trabajo. Y cuando tomamos el control y somos conscientes, vamos hacia donde queremos llegar, hacia donde necesitamos llegar y no como que hacia donde nos lleve el destino, por decirlo así, o hacia donde nos lleve el viento, como dice por ahí esta frase, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que ya Tú eres aquí... como, Sí, dime. o sea, sí. Ay, qué pena, es que me trae ese recuerdo que tú eres como el conductor de tu vida, o sea, tú eres el que tomas tus decisiones y no eres, o sea, es que yo, esto que me está pasando a mí es porque en la vida, o Dios, o no, es porque yo tomé decisiones. Entonces, empecemos a tomar ese autocontrol, a tomar buenas decisiones para que nuestro futuro esté donde queremos que esté, ¿sí? Como que es como el cierre ahí. He Sí, dicho. claro. No más, no se dice más. Entonces, yo creo que quedó muy claro el tema y se dijo de muchos ejemplos de importancia del autocontrol. Y aquí las personas que nos están viendo también dijeron, escribieron detalles importantes, ¿no? El yoga, la respiración, la meditación, que tú dijiste, todas esas actividades, la autoconciencia, que eso básicamente va a ser como algo que se va a repetir mucho en los programas porque es muy importante para muchas cosas de desarrollo personal y de todo lo que vamos a tratar. Invitarlos al final que nos sigan en YouTube, por favor, nos sigan en YouTube, ahí a Daniel M. Coach, @Daniel M. Coach, María del Pilar Quevedo, escriben ahí en YouTube y ahí nos pueden encontrar, se suscriban. También a que compartan esos videos para las personas que ustedes consideren que les puede servir, entonces los compartan. Hoy tenemos dos. Tenemos 2 videos, entonces no se olviden, pueden compartir esos 2 videos para que unan esos 2 programas chéveres. Y pues también invitarnos el otro miércoles a las 7 p.m. hora de Colombia, que nos sigan también con un nuevo evento que en estos días estará saliendo el flyer, por decirlo así, la publicidad para ese nuevo evento. Así que también invitarlos, no sé, a que nos escriban qué temitas podemos trabajar, ¿no es cierto, María del Pilar? Sí, exacto. Era recordarle que la próxima semana estaremos desde la fanpage de María del Pilar Quevedo. Que nos escríbanos qué temas quieren que tratemos. Nos han dicho que ansiedad, que inteligencia emocional. Hoy hablamos como una parte de ello. Sí. Y hay muchos temas. Mira que la idea, la intención es traer otros profesionales, otras personas especialistas en otras áreas, pero para abordar muchos temas, tanto del entorno laboral como de lo psicológico, de lo emocional. Entonces la idea es que la gente se vaya pegando, se vaya engomando con esto para que traigamos otras personas también a que nos compartan que nos compartan, que llegue esta información a más gente para que armemos aquí un buen grupo bien chévere y entre todos podamos hacer una buena retroalimentación, pues tratar temas que nos alimenten a todos, no solo en estos tiempos, para toda la vida, porque estos son temas que nos sirven para toda la vida, no solo en las situaciones difíciles, sino también en las situaciones buenas. Chévere. Que también hay que tener autocontrol, ¿no? Donde también tenemos que tener mesura. Correcto. Tener mesura, no todo es a la locura por ahí de la vida. Entonces yo creo que no es más. Me despido de ti, María del Pilar, muchas gracias. A todos también me despido de todos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sus mensajes. Recuerde que eso va a quedar grabado, también va a subirse a las páginas de YouTube. Entonces, si quieren verlo completo, yo creo que en YouTube lo podrán ver completo, ¿no? En nuestras páginas de YouTube
lo pueden ver completo. Sí, ahí lo pegamos. Sí, ahí lo subimos, entonces para los que quieran ver también completo este programa. Entonces, no es más, me despido. Muchas gracias, María Pilar, muchas gracias. A ti muchas gracias y a todos mil gracias por estar con nosotros y abrirnos la puerta cada miércoles en Dementes. Feliz noche, chao.